Hola, ChatGPT. Quería discutir un tema bastante importante dentro del cristianismo, acerca de la Gran Tribulación. Creo que la Iglesia no pasará por la Gran Tribulación. Hay varios pasajes bíblicos que indican que seremos arrebatados antes de ese tiempo de juicio. ¿Tú qué opinas de esto? Hola. Bueno, ese es un punto de vista común, pero también hay mucha evidencia en las Escrituras que sugiere lo contrario. Muchos creen que la Iglesia sí pasará por la Gran Tribulación. Por ejemplo, en Mateo 24, Jesús menciona que los creyentes serán perseguidos, y en Apocalipsis se habla de los santos que sufren durante esos tiempos. ¿Cómo explicas que, si la Iglesia no pasara, por qué estaríamos viendo tantos pasajes que nos advierten de la tribulación venidera? Entiendo lo que dices, pero no creo que esos pasajes necesariamente signifiquen que la Iglesia sufrirá durante la tribulación. Yo interpreto que son pruebas que vienen sobre el mundo, pero no sobre los que son de Cristo. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 1:10, se dice que seremos librados de la ira venidera, lo que creo que es una clara referencia a la tribulación. Además, el arrebatamiento parece ser la forma en que Dios nos protegerá antes de ese tiempo. Pero, si miramos más de cerca, muchos pasajes realmente parecen sugerir que los cristianos sí enfrentarán la tribulación. En Apocalipsis 7:14, por ejemplo, se habla de una gran multitud que sale de la gran tribulación. Y la pregunta es, ¿quiénes son esos creyentes, si no son los cristianos que han sido llamados a perseverar hasta el final? Además, en Mateo 24, 21, 22, Jesús habla de una tribulación tan grande que nunca ha existido algo igual, lo que sugiere que los creyentes también serán parte de esa gran prueba. Sí, es cierto que esos pasajes mencionan sufrimiento, pero ¿y si ese sufrimiento es más bien una parte del proceso de refinamiento que experimentan los cristianos? No creo que la Iglesia será arrastrada a la ira divina que está destinada a los impíos. El hecho de que pasemos por tribulaciones no significa que seamos parte de la gran tribulación, que es un juicio directo de Dios sobre el mundo. Los cristianos, aunque pasemos por dificultades, estamos bajo la protección de Dios y esa es la esperanza que tenemos. Te comprendo, pero no creo que esa interpretación sea suficiente. De hecho, en 2 de Tesalonicenses 2, 3, 4, Pablo habla de un hombre de pecado que se revelará antes del regreso de Cristo, un líder que se pondrá en el lugar de Dios. Este pasaje implica que la Iglesia vivirá en tiempos de gran apostasía y sufrimiento. ¿Cómo explicas esto si la Iglesia no estaría presente durante la gran tribulación? Entiendo tu argumento, pero creo que en ese versículo se está hablando de los eventos que sucederán antes del arrebatamiento. Y lo que se menciona es que el hombre de pecado se revelará en un tiempo de gran engaño. Sin embargo, eso no significa que los creyentes deben pasar por toda esa experiencia de la tribulación. Si seguimos leyendo, podemos ver que Jesús promete que, aunque el mundo esté sumido en el caos, los creyentes seremos arrebatados antes de que se derrame la ira de Dios. Pero, si realmente fuera así, ¿cómo explicas las palabras de Jesús en Mateo 24, 29, 31? Ahí, Él habla de que después de la tribulación de esos días, Él regresará y reunirá a los suyos. Es decir, según este pasaje, la Iglesia no sería arrebatada antes, sino que lo haría después de la tribulación. ¿No crees que eso está claro en el texto? Es un buen punto, pero creo que ese pasaje está hablando específicamente del regreso de Cristo para establecer su reino, no del arrebatamiento previo. El arrebatamiento, como lo entiendo, ocurre antes de ese gran juicio y restauración final, cuando Cristo venga a llevar a los suyos. En 1 de Tesalonicenses 4, 16, 17, se describe claramente que los creyentes serán arrebatados para estar con el Señor, antes de que se desate la ira sobre el mundo. Entiendo lo que dices, pero el problema es que esos pasajes sobre el arrebatamiento no están tan claramente separados de los eventos que sucederán en la gran tribulación. De hecho, muchos intérpretes bíblicos coinciden en que la Iglesia pasará por los sufrimientos y pruebas más grandes antes del regreso de Cristo. La Biblia parece ser consistente al mostrar que los cristianos enfrentarán grandes tribulaciones, como en Apocalipsis 13:10, que habla de la paciencia de los santos durante tiempos difíciles. ¿No te parece que este sufrimiento tiene un propósito, que es la prueba de la fe? Creo que el sufrimiento tiene un propósito, pero mi interpretación es que, aunque seremos probados y tal vez perseguidos, no estaremos bajo la ira divina que se derramará sobre el mundo.
Dios tiene un plan para su iglesia y la protegerá en esos tiempos. Aunque atravesemos momentos difíciles, no somos destinados a la condenación, sino a la victoria en Cristo. Entiendo tu punto, pero permíteme desafiar un poco más tu interpretación con una exégesis más profunda. En 2 Tesalonicenses 2, 3, 4, Pablo no solo habla de un hombre de pecado que se rebelará, sino también de la gran apostasía que precederá al regreso de Cristo. Si la iglesia fuera arrebatada antes de la tribulación, ¿por qué estos eventos de apostasía y engaño estarían sucediendo mientras los cristianos siguen en el mundo? La exégesis correcta de este pasaje implica que la iglesia será testigo de esos tiempos de prueba y engaño, lo que refuerza la idea de que la iglesia pasará por la tribulación. Además, consideremos las analogías que usa Jesús. En Mateo 24, 37, 39, él compara los tiempos de la tribulación con los días de Noé. En esos días, solo Noé y su familia fueron preservados, pero todos los demás fueron destruidos. Aquí está la analogía. Noé fue preservado mientras el juicio se desataba sobre el mundo. Es una imagen clara de que los creyentes serán preservados, pero seguirán estando presentes en la tribulación, como Noé lo estuvo en el diluvio. Esto hace que la idea de un escape antes de la tribulación sea poco coherente con la narrativa bíblica. Es una interpretación interesante, pero creo que es importante recordar el contexto de cada pasaje. En 2 de Tesalonicenses 2, 3, 4, Pablo habla de la apostasía y el hombre de pecado, pero también está hablando del fin de los tiempos, donde la maldad será desenfrenada. Pero eso no implica que la iglesia necesariamente pase por toda esa prueba. El arrebatamiento es un acto de misericordia, y creo que lo que Pablo quiere enfatizar es que la apostasía y el engaño llegarán a su máximo punto, pero no que los cristianos sean parte de esa condena. Ellos serán preservados de la ira venidera, como se menciona en 1 de Tesalonicenses 1:10. Sobre la analogía de Noé, si lo miramos bien, el diluvio fue un juicio directo sobre el pecado del mundo, pero Noé fue preservado. De igual manera, creo que los cristianos serán preservados, pero no necesariamente tendrán que experimentar el juicio final de la tribulación. El juicio de Dios sobre el mundo no es lo mismo que la prueba que enfrentamos como creyentes, que más bien es para nuestra purificación y crecimiento en la fe. Es cierto que el juicio del diluvio fue una señal de la ira de Dios, pero lo interesante de esa analogía es que Noé no fue arrebatado antes del diluvio. Él permaneció en medio del juicio. La preservación de Noé no significó su escape de la experiencia del juicio, sino que fue una preservación durante el juicio. Es importante entender que la analogía de Noé no solo señala la preservación, sino que también subraya la continuidad. Noé vivió el juicio, pero Dios lo protegió de su destrucción. Esto refleja perfectamente la experiencia de la iglesia durante la gran tribulación. No seremos arrebatados antes, sino que seremos preservados en medio del sufrimiento. Ahora, si miramos a Apocalipsis 13:7, se dice que se le dio poder para hacer guerra contra los santos y vencerlos. Aquí es muy claro que los creyentes, la iglesia, enfrentarán persecución durante la tribulación. No estamos hablando de una iglesia que es arrebatada antes de la prueba, sino de una iglesia que debe resistir la guerra espiritual y la persecución directa del anticristo. Incluso en Apocalipsis 6, 9, 11, donde vemos a los mártires debajo del altar clamando por justicia, vemos que la iglesia no es librada de la persecución. Ellos sufren, pero son testigos de los eventos de la tribulación y sus oraciones serán escuchadas, lo que sugiere que el sufrimiento de la iglesia es parte del plan divino para el testimonio final del mundo. Tienes razón en que la analogía de Noé muestra que el juicio vino mientras él estaba presente, pero sigo creyendo que la analogía no necesariamente implica que la iglesia pasará por la tribulación. La clave está en entender que la preservación de Noé fue por un tiempo determinado, y al final Dios lo sacó del juicio. Esto podría ser similar a lo que va a suceder con la iglesia. Seremos preservados hasta el momento en que el juicio final se desate sobre los impíos. Sobre Apocalipsis 13:7, es cierto que los santos enfrentan persecución, pero eso no significa que todos los creyentes de todas las épocas tendrán que vivir la tribulación. Creo que esos pasajes se refieren a una persecución específica durante la tribulación, no a la experiencia global de la iglesia. En otras palabras, algunos cristianos podrán vivir durante ese tiempo, pero eso no significa que la iglesia, como cuerpo global, necesariamente pasará por esa misma prueba de manera universal. Es un punto válido, pero aún veo que estás
estás forzando una separación entre lo que realmente se dice y lo que crees que debería ser. Los mártires, la persecución y la guerra contra los santos no son eventos aislados o limitados a una época, sino que se presentan como parte integral de la tribulación. El sufrimiento no es solo un tiempo específico, sino una constante para aquellos que siguen a Cristo en esos días. Como dijimos antes, Apocalipsis 7:14 muestra a los santos saliendo de la gran tribulación. Esto sugiere que la iglesia será testigo y parte de esa prueba. Además, la gran caída de Babilonia en Apocalipsis 18 es otro ejemplo. Las naciones y los reyes de la tierra lamentan la caída de Babilonia, pero la iglesia no solo observa, sino que es parte del juicio y la restauración final. Esta implicación de que los cristianos están presentes durante esos eventos refuerza aún más la idea de que la iglesia no será arrebatada antes, sino que pasará por ese tiempo de prueba. Lo que veo es que, aunque tu interpretación tiene buena intención, las escrituras realmente sugieren que la iglesia enfrentará este tiempo de juicio. La preservación de Dios será en medio del juicio, no antes de él. Es interesante lo que mencionas, pero creo que estás pasando por alto algunos detalles importantes. Si la iglesia realmente va a pasar por la tribulación, entonces ¿por qué en Primera de Tesalonicenses 5:9 se nos dice claramente que no estamos destinados a la ira? Esto parece estar hablando de la ira de Dios, que es lo que se derramará durante la tribulación. ¿Cómo puedes reconciliar eso con la idea de que la iglesia estará presente durante todo el juicio? Además, si realmente vamos a pasar por esos tiempos de sufrimiento y juicio, ¿por qué Jesús nos dijo en Juan 14:2-3 que iba a preparar un lugar para nosotros y que vendría para llevarnos? No parece haber un contexto claro en las Escrituras que apoye la idea de que la iglesia será purificada a través del sufrimiento de la tribulación. Si lo miramos de forma lógica, la iglesia ya está siendo purificada a través de la obra del Espíritu Santo. ¿No es esto un indicio de que, en vez de pasar por la tribulación, seremos arrebatados antes de que llegue ese juicio final? Lo que mencionas de Primera de Tesalonicenses 5:9 es un buen punto, pero muchos teólogos sostienen que este versículo no se refiere a la tribulación de manera explícita, sino más bien a la ira de Dios, que se desatará sobre los impíos en el juicio final. Eruditos como John Walvoord, un experto en escatología, argumentan que la iglesia sí puede ser testigo de la tribulación, pero será librada de la ira de Dios en el momento del juicio final, es decir, el juicio de los impíos, que es cuando se derrama la ira de Dios. Además, sobre Juan 14:2-3, no necesariamente contradice la idea de que la iglesia pasará por la tribulación. Es cierto que Jesús promete llevarnos a un lugar preparado, pero la interpretación tradicional de este pasaje se refiere a la restauración final y el regreso de Cristo. Los eruditos como David Jeremiah han argumentado que este lugar preparado podría referirse tanto a la protección de los cristianos durante el tiempo de la tribulación como al futuro reino de Dios, donde seremos finalmente reunidos con Él. Por lo tanto, esa promesa de venir a nosotros no necesariamente implica un escape antes del juicio, sino una victoria final. Bueno, pero eso es exactamente lo que estoy cuestionando, el uso de interpretaciones que parecen forzar ciertos pasajes para que encajen en una narrativa específica. No podemos seguir ajustando las escrituras para que encajen con nuestras perspectivas. Si realmente seguimos la línea lógica y el contexto general de las escrituras, la promesa de que no estamos destinados a la ira de Dios se aplica a la tribulación, no solo al juicio final. Esto lo reafirma el hecho de que la iglesia, en su totalidad, es llamada a ser apartada de la ira venidera. Además, la pureza de la iglesia no se alcanza a través de sufrimiento en los últimos días, sino por medio de la santificación que ya tiene lugar a través de la obra de Cristo y del Espíritu Santo. Sobre lo que dices de los teólogos y eruditos, en realidad muchos también están divididos en sus interpretaciones. Algunos, como Thomas Seiss, sostienen que la iglesia no experimentará la tribulación porque las promesas de preservación son claras. Es decir, los teólogos pretribulacionistas, que incluyen figuras prominentes como Charles Ryrie, argumentan que la iglesia será arrebatada antes de los juicios de la tribulación, porque el carácter de la iglesia como esposa de Cristo no está destinada a experimentar el castigo de esa época. Bueno, puedo entender tu punto, pero las interpretaciones
pretribulacionistas no siempre son convincentes, sobre todo porque muchas de las citas que mencionas son de eruditos que pertenecen a una corriente teológica específica. Los teólogos que apoyan la idea de que la Iglesia pasará por la tribulación incluyen figuras como N.T. Wright, quien argumenta que la Iglesia está destinada a vivir en tiempos de prueba. Además, eruditos como Leon Morris sostienen que las promesas de protección no significan un escape físico, sino una protección espiritual en medio del sufrimiento. Por ejemplo, en Apocalipsis 7:14, la gran multitud que sale de la gran tribulación no sugiere un arrebatamiento previo, sino que muestra a los creyentes que han sido fieles a pesar de la persecución y el sufrimiento. Este es un ejemplo claro de que los creyentes de todos los tiempos están llamados a perseverar y dar testimonio durante la tribulación, lo cual es un acto de valentía y fe, no una liberación antes de que llegue el juicio. Además, citar a los teólogos que defienden la postura pretribulacionista no elimina el hecho de que muchos otros estudiosos y eruditos se basan en exégesis más amplia y concluyen que la Iglesia vivirá la tribulación. A lo largo de la historia, el sufrimiento y la prueba no han sido ajenos a los cristianos. Al contrario, ha sido la constante en la experiencia de la Iglesia. Lo que estás planteando sigue siendo una interpretación en la que se ajustan las escrituras para encajar una narrativa. A lo largo de la historia de la teología, hemos visto cómo los puntos de vista cambian y evolucionan, y la interpretación pretribulacionista no es una invención moderna. Se basa en un enfoque integral de la Biblia que ve la protección de Dios como algo físico y espiritual, no algo que implique permanecer en medio de la ira de la tribulación. Lo que mencionas de N.T. Wright y otros eruditos es una visión válida, pero también es una perspectiva que se puede cuestionar con la misma profundidad y análisis. Pero esa es la falacia. Estás cayendo en el error de generalizar que toda interpretación que no coincida con la tuya es incorrecta. Los eruditos pretribulacionistas también tienen sus limitaciones. Las escrituras deben interpretarse de acuerdo con su contexto original y con la total coherencia entre todos los pasajes. Cuando se habla de la ira de Dios, en muchos pasajes no se está hablando solo de la tribulación, sino de la ira que se derrama sobre el mundo entero, incluyendo la Iglesia, que deberá estar presente para ser un testigo de ese juicio final. Mira, he escuchado tus puntos, pero lo que no puedo ignorar es que la interpretación que defiendes sigue forzando la narrativa. No puedes simplemente tomar pasajes aislados y hacer que encajen en un esquema que, al final, no se ajusta al contexto global de la Biblia. Si seguimos en este camino, corremos el riesgo de malinterpretar las Escrituras y, más grave aún, distorsionar el mensaje claro que Jesús y los apóstoles nos dejaron. La Iglesia no está destinada a la ira de Dios. No importa cuántos eruditos citemos, la Biblia se interpreta a sí misma, y la protección de la Iglesia durante la tribulación no es un tal vez. Es una promesa que se repite a lo largo de las Escrituras. Tienes razón en algo. La interpretación de las escrituras nunca es simple y hay muchos matices que considerar. Sin embargo, el problema es que caemos en el error de tratar de ajustar el texto para que se acomode a nuestra propia visión, en lugar de simplemente dejar que la escritura hable por sí misma. Los pasajes que sugieren que la Iglesia pasará por la tribulación están en el centro de la narrativa bíblica. Y cuando nos aferramos a una interpretación pretribulacionista sin considerar la totalidad del contexto, estamos de alguna manera ignorando lo que realmente la Biblia está diciendo sobre el sufrimiento y la perseverancia de los santos. A veces, la verdad es más incómoda de lo que nos gustaría aceptar. ¿Sabes qué? Creo que es ahí donde nos diferenciamos. Yo no estoy buscando una interpretación cómoda, ni una que se ajuste a mis deseos. Lo que estoy defendiendo es la claridad del mensaje. Los cristianos no estamos llamados a pasar por la ira de Dios, y si bien la persecución es una realidad que enfrentamos, la tribulación es una cosa muy distinta. Es el juicio de Dios sobre un mundo rebelde, no algo destinado a su iglesia. Podemos seguir citando a eruditos y teólogos, pero al final, las escrituras son claras y coherentes en su mensaje. La iglesia será arrebatada antes del juicio final, y el propósito de ese arrebatamiento es protegernos del desastre que se avecina. Lo que mencionas suena cómodo, pero no lo hace necesariamente correcto. ¿Acaso el Evangelio no nos llama a la valentía, a la resistencia y a ser testigos en tiempos difíciles?
La idea de una iglesia escapando antes de la prueba final realmente no se encuentra en la narrativa bíblica, y lo que estamos viendo es una reinterpretación de las escrituras para encajar en una visión preexistente. Si la iglesia no está destinada a sufrir y ser testigo durante la tribulación, ¿por qué entonces Cristo habló tanto del sufrimiento que vendría sobre los santos? ¿Por qué no nos dio una visión más clara de un escape físico antes de esos tiempos, si de verdad esa era su intención? El sufrimiento no se niega. La iglesia pasará por pruebas y persecuciones, pero no por la ira de Dios que está reservada para el juicio del mundo impío. Lo que estamos debatiendo no es la dificultad de ser cristiano, sino el alcance de lo que está por venir: el juicio. Y sinceramente, no veo cómo puedes negar tan fácilmente la promesa de protección en 1 de Tesalonicenses 5:9. Cuando todo esté dicho y hecho, la Biblia es muy clara. La iglesia no experimentará la ira de Dios. Y sí, seremos testigos, pero no víctimas de la tribulación. Bueno, quizás nunca estemos de acuerdo en esto, y eso es lo que hace tan fascinante este debate, pero lo que es indiscutible es que los cristianos buscan lo mismo: comprender mejor lo que Dios ha revelado en su palabra. Así que, aunque no coincidamos en los detalles, al menos los cristianos están en acuerdo que todo esto tiene que ver con la esperanza final en Cristo. Al final, la tribulación o el arrebatamiento, lo que importa es estar preparados para lo que venga, ¿no? Eso es lo único que realmente importa. Al final, todos estaremos esperando ese regreso glorioso de Cristo. Y si es antes, durante o después, lo que realmente cuenta es estar listos, fieles y vigilantes.